Clase 2.1. Características y elementos del círculo. En el problema nos dice, tal y como se demuestra en las ilustraciones, se dobla un círculo siguiendo los pasos de los literales A, B y C sobreponiéndose, es decir, doblando uno encima de otro. ¿Cómo se verían las marcas de los dobleces al abrir el círculo? Dibújalos en el círculo del literal D. Entonces, nosotros tenemos acá que es importante que hagamos este ejercicio para que también lo puedan entender. Hay que dibujar un círculo con el compás en una página de papel bond, en una página del cuaderno. Lo recortamos y luego lo vamos a empezar a doblar. El literal A nos dice que lo doblemos justamente por la mitad. Luego, esa mitad en el literal B la debemos de doblar a su mitad, así como vemos acá. Y luego el literal C nos indica que el anterior doblez hay que dividirlo también a la mitad o doblarlo a la mitad, sería el término correcto. Después de hacer los dobleces bien finos, repasarlos, vamos a extender el doblez y vamos a obtener lo que nos piden en el número 1, es decir, cómo se verían las marcas de los dobleces al abrir el círculo. Ustedes lo abren y al abrir su círculo les va a quedar los dobleces en esta forma. Es decir, aquí donde tenemos líneas punteadas nosotros, ahí serían los dobleces. Esto lo pueden pegar en su cuaderno para el número 1 y sería equivalente a la solución, en lugar de dibujar otro y empezar a dibujar los dobleces. Ustedes ahí deciden cómo trabajar. Para el número 2 nos dice las figuras A, B y C son sectores circulares, es decir, un sector circular es una porción de un círculo, entonces son porciones de un círculo. Encuentra los ángulos de cada uno de ellos. Nosotros sabemos acá en una circunferencia que esta tiene 360 grados, es decir, si yo empiezo desde acá a medir y regreso donde yo partí, aquí vamos a tener 360 grados, todo esto, una vuelta completa. Entonces, si nos fijamos, el, el primero, el de literal A, sería solamente abarcar, voy a ir utilizando otra vez las imágenes, sería solo abarcar la mitad, es decir, esto. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo que cubre la mitad del círculo? Todo esto, ¿cuánto mide este ángulo? Aquí hay varias formas de poderlo determinar. Si ustedes se recuerdan, este doblez de literal A es equivalente al doblar el círculo por la mitad. Entonces, si un círculo por completo tiene 360 grados, ¿cuánto va a tener su mitad? Entonces 360 grados del círculo completo hay que dividirlo entre 2 para encontrar lo equivalente a los grados de la mitad. Es decir, que en el literal A el ángulo de ese sector circular es de 180 grados. Este ángulo que yo he representado aquí de color amarillo. Ahora, veamos el literal B. El literal B, si ustedes se recuerdan, teníamos que doblamos primero en mitad, así como esto, y luego de esto sacamos su mitad, es decir, que solamente nos va a quedar con color o lo que vamos a analizar es esto. Entonces, si ustedes son bien observadores, pueden notar que esta sería una cuarta parte del círculo, es decir, se ha dividido en 4 partes iguales y a nosotros nos interesa saber este ángulo, este de acá, que es equivalente a una cuarta parte del círculo completo. Entonces, ¿cuántos ángulos tiene un círculo completo? Tiene 360 grados. Lo dividimos entre 4 y eso nos da un ángulo de 90 grados. Aquí es donde tiene sentido también aplicar otra segunda forma de análisis. Nosotros sabemos que tiene 360 grados toda la circunferencia. Veamos al hacer estos dobleces en cuántas porciones se dividió. Se dividió en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puedo dividir 360 grados entre 8 para saber cuánto mide solo una porción, es decir, cuál es el ángulo de solo una porción. Como son porciones iguales, nos da el resultado en la calculadora 45 grados, significa que aquí también hay 45, aquí también hay 45 y así para cada una de las porciones. Entonces, si se fijan acá, este ángulo abarca dos porciones, entonces 45 más 45 nos da 90 grados. O en otras palabras, 45 por 2, también 90 grados. Esa es otra forma
de encontrarlo. Ahora vamos al literal C, ya es el último. Y acá, si ustedes se recuerdan, teníamos la mitad y luego esa mitad la dividimos entre 2, es decir, que solamente nos queda esta porción. Nos queda esta porción coloreada. Y aquí ya habíamos determinado en el literal anterior que esto iba a valer 45 grados, porque solo es una porción de las 8, entonces al dividir 360 grados entre 8 nos da 45 grados. Ahí ya tenemos las medidas de los ángulos de esos sectores circulares respectivamente. Vamos a ver el comprende. El comprende nos dice, cuando se tienen dos puntos A y B sobre la circunferencia, a la línea limitada por estos puntos se le llama arco AB. Es decir, arco es una línea curva, es una línea que forma parte de la circunferencia, de ese contorno, de esa circunferencia, es una pequeña porción. Por ejemplo, acá para el literal A, nosotros teníamos las líneas que empezaba aquí y empezaba acá en el sector circular. Entonces, esto que yo voy repintando de color rojo sería el arco para el literal A, para el literal B sería este y para el literal C sería este. Entonces, así tal vez nos queda un poco más clara la definición de arco. Y tenemos el ángulo central. Ahora, la figura limitada por los radios que pasa por los extremos se llama sector circular. Aquí nosotros ya habíamos representado los sectores circular, que era solo la región o la parte que estaba sombreada. Ahí ya tenemos, aquí ya estaba delimitado y acá lo vamos a delimitar. Ahí está, diferentes sectores circulares. Ahora, el ángulo formado por los radios es el ángulo central, es decir que aquí en el literal A 180 grados es el ángulo central, en este caso 90 grados es el ángulo central y en el literal C 45 grados es el ángulo central. Todo sector circular es una figura simétrica respecto a un eje. Por ejemplo, en la imagen el sector circular OAB es simétrico al eje L que pasa por el punto O y por el punto medio del arco AB. Aquí vemos, pasa por el centro de la circunferencia que es O y por la mitad del arco, es decir, la longitud de A a B, la longitud curva del arco de A a B. Bueno, tenemos un ejemplo, lo vamos a desarrollar. El ejemplo nos dice, en la circunferencia de centro O, esta que nosotros podemos observar, se ha trazado la cuerda de A a B. Si A es un punto fijo y B es un punto que se mueve en toda la circunferencia, es decir, que va corriendo, va caminando, así como lo vemos acá, alrededor de toda la circunferencia, cuando alcanzará el segmento AB, es decir, esta línea que va desde el punto A hasta el punto B, su mayor longitud y será un eje de simetría de la circunferencia. Aquí nos habla de cuerda. Vamos a ver los elementos de un círculo y las definiciones para poder entender qué es una cuerda. Cuerda es un segmento que une dos puntos distintos que se encuentran sobre un círculo. Es decir, en este caso la cuerda sería de A a B. Esta cuerda va cambiando. ¿Por qué? Porque el punto B luego va avanzando, seguirá avanzando, seguirá avanzando, seguirá avanzando. Y a nosotros nos preguntan en qué momento este segmento, que es una cuerda a la vez, un segmento es un pedazo de línea recta, es un trocito pequeño. Y una cuerda también es un segmento, pero que une dos puntos dentro de un círculo, que están sobre el círculo. Entonces nos preguntan cuándo esta cuerda va a ser o va a obtener su mayor longitud y va a ser un eje de simetría a la vez. También tenemos otros elementos que dice el centro es el punto que está ubicado en el centro de un círculo, en este caso el centro es O. El radio es el segmento que conecta el centro y cualquier punto del círculo. Por ejemplo, un radio podría ser este que vemos acá. Estamos uniendo el centro del círculo y un punto cualquiera del mismo círculo. Ahora, el diámetro es el segmento de recta que une dos puntos del círculo y que pasa por el centro. Por ejemplo, un diámetro podría ser este. Vamos de extremo a extremo, pero debemos de pasar por el centro O. Obviamente la línea debe de ser recta. Y la cuerda, que es la definición que ya tenemos. Entonces, si analizamos nosotros dónde es que el segmento AB va a tener la mayor longitud, nos podríamos quedar con la definición de diámetro,
que es el segmento que une dos puntos de un círculo y que pasa por el centro. Es decir, nos quedaría así de esta forma. Y es que por definición de diámetro nosotros también conocemos que el diámetro es la cuerda más de mayor longitud o más amplia que podemos tener en un círculo. Y si se fijan, aquí se forma eje de simetría. Ustedes pudieran ir haciendo el experimento con un trocito de lana, un círculo y moviendo y van a ver dónde es que ocupan más longitud de lana o de cordelito que utilicen. Entonces aquí la respuesta sería que donde va a alcanzar la mayor longitud del segmento AB es cuando éste pase por el centro, es decir, se convierta en un diámetro. Y ahí va a ser eje de simetría porque va a dividir dos partes iguales. Dividiría esta y esta, como vemos. Y esta sería la mayor longitud. Y ustedes también con su libro, en la imagen que les aparece similar a esta, pueden verificar que efectivamente ahí es donde vamos a obtener la mayor longitud. Ahora hay que ver el lapicito. El lapicito les dice en la siguiente imagen, coloca el nombre correspondiente a cada elemento del círculo. Acá nos decían los nombres de los elementos, qué son cada uno de los elementos, su descripción. Nosotros debemos de ir comparando con cada uno de ellos. Por ejemplo, este, que indica aquí esta flecha, esta línea curva que forma parte de la circunferencia, sería un arco. Esta de AB sería una cuerda, esto color morado sería un sector circular y aquí el ángulo sería el ángulo central. El número 2 es muy similar como el problema de la clase, el que le dimos solución, hay que hacerlo y hay que dibujar los sectores circulares que corresponden a cada uno de estos ángulos.